El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Bienvenidos, buenas tardes a una entrega más de Frecuencia Política en este año 2021. Es nuestro primer programa del 2021 y en primer lugar queremos desearles a todos ustedes que nos siguen todos los miércoles un venturoso año nuevo, que este año sea de mucha esperanza, de mucha democracia y sobre todo de mucho bienestar para todos los ecuatorianos. Y en segundo lugar, la Liga de Quito. Así fue, perdimos la final. Hola Belén, ¿cómo vas? Un gusto como siempre poder compartir junto a ti y a todos nuestros amigos que están cada semana en este espacio Frecuencia Política, todos los miércoles a partir de las 18 horas. Hoy es nuestro primer programa de este 2021 y quiero sumarme a esos deseos de que en sus hogares, de que en sus familias, de que en cada uno de sus espacios reine la paz y el amor durante este nuevo año, que nos deparen cosas positivas, todo lo contrario de lo que nos dejó el 2020, que fue un año realmente para el olvido. Y agradecerles a ustedes por la fidelidad, por la sintonía. Cada semana ustedes hacen posible este programa, como también lo hacen posible quienes están en la producción. Hoy, a diferencia del último programa del 2020, no nos dieron café, así que les damos un fuerte abrazo a Paulina Enríquez en el apoyo técnico, a Freddy Rizzo, a María Belén Proaño en la co-conducción y en el Minuto ODS, y en los controles de Pichincha Universal a Javier Bisuete. Quiero recordar que en el 2020 le dije que no se acostumbra al café y en el 2021 tampoco lo haga. Tus pronósticos son mejores que ¿Qué otros pronósticos? Dejémoslo ahí. Le recordamos a toda nuestra audiencia que pueden seguirnos en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Nos pueden seguir a través de pichinchacomunicaciones.com.es y no olviden nuestro reprise todos los domingos por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, a las 21:30. Hoy quiero tomarme un espacio para agradecerles a toda esa audiencia que durante el programa anterior y el anterior a ese nos mandaron saludos a través de las redes sociales. Queremos saludar a Calderón, a Quito, a Zaruma, a toda la zona rural que por el programa de los infocentros tuvo mucho pegue, a Estados Unidos, a Zamora, a Machala, a Manabí, a Cuenca y a Catacocha. Muchas gracias por su audiencia, gracias por esos saludos, están muy presentes en nosotros siempre. Sus saludos, sus buenos deseos y todos los comentarios que hacen en redes sociales siempre los seguimos. Y esta semana que terminó con algunas noticias un poco raras. A mí se me hace muy raro el equipo jurídico del presidente de la República, porque me llama mucho la atención, no solo por lo que acabamos de pasar a propósito del decreto que fue declarado inconstitucional por la Corte, pero en principio la Corte se había pronunciado 7 días antes de hacer público su pronunciamiento. Es decir, hubo un tiempo en el cual la Corte ya había decidido algo y decidió no contarle a nadie, y el decreto siguió existiendo. Pero más allá de eso, y lo digo por la experiencia que he tenido en la Asamblea Nacional, ¿quién hace los decretos del presidente? ¿Por qué no hay una revisión jurídica previa? ¿Quién le advierte al presidente que estas cosas pueden pasar? Lo digo no solo por este decreto, sino porque es algo que nos pasa cuando revisamos las leyes que llegan desde el presidente. Los errores son horrorosos, o sea, es como si nadie revisara esto y se manda el deber la primera versión de lo que sale. Yo voy a repetir algo con lo que también cerrábamos el 2020, Belén, que es reiterar sobre la impronta exactamente, la impronta de este gobierno, que es la improvisación y la incompetencia. Ahí está la doctora Joana Pesantes, todavía de secretaria jurídica de la presidencia, y como tú bien dices, no es la primera vez, creo que hasta mayo del 2021 tampoco va a ser la última, pero lo que sí te demuestra es que hay una total ineficiencia a la hora de elaborar estos documentos, ¿no? Han llegado... se han emitido decretos incluso con artículos repetidos, con los numerales cambiados, pero bueno, en lo de fondo es que sabían que había ya un dictamen previo de la Corte Constitucional que no permitía emitir un nuevo decreto bajo esa misma excusa, pero sin embargo lo hicieron. ¿Qué pasó? Que el 27 de diciembre la Corte Constitucional emite un dictamen en el cual da de baja prácticamente el decreto de emergencia o del estado de excepción, pero apenas 6 días después informan a la ciudadanía. ¿Y cuándo informan? Informan la noche del sábado 2 de enero, que ya la mayoría de ciudadanos estaban tratando de volver y un montón de gente no sabía si las medidas de restricción de movilidad se mantenían, si se eliminaban.
las propias autoridades, María Belén, no sabían qué es lo que tenían que hacer. Más allá de eso, y algo que leí en las redes y que puede ser efectivamente lo que va a pasar, es que muchas personas, la gente de turismo hablaba de que el 75% de las personas que habían reservado para hospedarse en los hoteles en las distintas provincias del país habían cancelado sus reservaciones producto de estas nuevas restricciones. Y ahora esos locales comerciales, restaurantes, tienen la potestad de demandar al Estado por las pérdidas económicas ocasionadas por un decreto que finalmente resultó inconstitucional. Entonces, aquí todavía hay mucha tela que cortar, hay muchas consecuencias de este mal manejo y hay muchas decisiones que se pudieron tomar a través del COE nacional y que no implicaban necesariamente este decreto, y el gobierno sabía eso, porque finalmente la Corte ya se pronunció al respecto. Entonces, nuevamente, la mediocridad y la impertinencia de este gobierno en el momento de tomar decisiones que le salen muy caras, no solo a la salud de las personas, sino también a las actividades económicas que en este momento son tan necesarias para muchas personas en nuestro país. Y fíjate tú una cosa adicional para ya ir cerrando el comentario, es el hecho de que durante ese tiempo de vigencia del estado de excepción hubo ciudadanos que fueron sancionados por el tema de la restricción. Multados, exactamente. Y resulta que esas multas y esas sanciones sí están vigentes, pero te multan sobre la base de un decreto que era inconstitucional. ¿Qué es lo que procede en estos casos? Lastimosamente es muy difícil vivir en un país en el que no tenemos las reglas claras y este gobierno se ha entorpecido las reglas una y otra vez. Y en este programa comenzamos con un invitado de lujo y esta vez tengo el honor de presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Es el expresidente Rafael Correa Delgado. Y para comentarles un poco de su trayectoria me voy a tomar unos minutos porque ustedes saben es una amplia trayectoria. Rafael Correa Delgado es doctor en Economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. También es máster en Ciencias de la Economía por la misma universidad, máster en Artes en la Economía de la Universidad Católica de Lovaina de Nueva Bélgica, economista de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en Ecuador. Él es presidente del Instituto de Pensamiento Político Económico Eloy Alfaro, miembro del Consejo Consultivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Es el director editorial de la revista Propuestas para el Desarrollo y conductor del programa de televisión Conversando con Correa, además de consultor y conferencista. Como todos ustedes saben, él fue presidente de la República del Ecuador en el periodo entre enero del 2007 y mayo del 2017. Para mí es un honor muy grande tener aquí a Rafael Correa Delgado. Bienvenido a nuestro programa Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Muy bien, como les había anunciado en la presentación, María Belén Proaño, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del economista Rafael Correa como nuestro invitado para el diálogo en los siguientes 50 minutos. Le damos la bienvenida al expresidente de la República. Como siempre, un gusto conversar con usted. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, gracias, Alexis. En cuanto a salud, bien, la familia bien, le hemos pasado muy lindo Navidad, Año Nuevo, todos juntos, yo cociné. Bueno, Año Nuevo ya mi hija mayor tuvo que regresar, pero Navidad pasamos todos juntos y Año Nuevo con mis dos hijos. Entonces hemos pasado muy tranquilos, muy felices, pese a la persecución y a la tristeza, ¿no?, de ver cómo han hecho tanto daño al país. En todo caso, aprovecho para desearte a ti, a todos los oyentes de Pichincha Universal y a la patria entera, ¿no?, un muy feliz 2021. Sé que son tiempos duros, pero en gran medida depende de nosotros cambiar esa realidad. Si tomamos las correctas decisiones, 2021 puede ser un gran año, el año de recuperación de la patria. Lo propio para usted y para su familia. Un fuerte abrazo y un venturoso 2021. A mí un poco me conflictúa el desear feliz año porque lo que hemos vivido en el 20 ha sido terrible, así que no sé qué muy duro podamos hacer, muy pero duro. Por lo menos tener un venturoso año y que recuperemos por lo menos la esperanza en el Ecuador. Yo quería empezar este diálogo por algo que es novedad. Decirles, obviamente este programa es grabado, es pregrabado, los tiempos y los horarios no nos dan por la diferencia precisamente con Bélgica, que es donde está residiendo el expresidente. Pero a esta hora, hoy lunes 4 de diciembre, la justicia británica ha decidido que Julian Assange, quien estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres durante más de 5 años, no será extraditado hacia los Estados Unidos. La jueza Vanessa Baraitser ha decidido que, debido al riesgo que correría la vida de Julian Assange en el sistema penitenciario estadounidense y tomando en cuenta la acumulación de penas, que sumaría más o menos 170 años, no será extraditado. ¿Cómo asume usted esta noticia, presidente, que es una noticia además que ha dado la vuelta al mundo y que le pone a Ecuador por dos situaciones particulares también en medio del debate? Y es porque su gobierno le concedió el asilo a Assange, y dos, porque fue el gobierno de Moreno quien decidió entregarlo a la justicia británica
al ciudadano australiano-ecuatoriano Julian Assange? Bueno, el dictamen de la jueza británica nos da la razón, ¿no? De que no había ninguna garantía para Julian Assange en Estados Unidos. Y es una raya más al tigre, un clavo más al ataúd político y de todo nivel de Moreno. Creo que no entendemos el daño que le ha hecho al país en todos los sentidos, ¿no? Somos el único país de la historia, Alexis, oyente, que ha permitido que una fuerza armada entre a su embajada, y más aún para entregar un refugiado, lo cual atenta contra todo el derecho internacional, contra la centenaria, varias centenas de años de la institución de asilo, y contra la Constitución ecuatoriana. Lean el artículo 41. Pero mientras la prensa debe ser la guardiana de esa Constitución de la verdad, como era Moreno, como era contra Correa, porque Correa fue el que le dio asilo, callaron, pero un rompimiento descarado de la Constitución ecuatoriana, artículo 41, que prohíbe expresamente la devolución de un refugiado. El daño al país es inmenso. Después de siglos se hablará todavía del país que entregó un refugiado a aquellos que lo perseguían, ¿no? Aquellos que lo perseguían, de los cuales precisamente se estaba protegiendo. Entonces, el país ha salido muy dañado por la miseria humana de Moreno, pero obviamente la principal preocupación era Julian Assange, porque si iba a Estados Unidos le iban a enterrar en vida. Recuerde que Moreno dijo que había negociado con las autoridades británicas que no habría extradición, todo era mentira. Gracias a Dios, esta jueza ha hecho lo correcto y ha negado la extradición de Julian Assange, lo cual, entre otras cosas, no es lo más importante, pero nos da la razón de por qué le otorgamos el asilo. Ahora, este es un punto a favor de, digo, los verdaderos defensores de la libertad de expresión sin etiquetas, sin selectividad, de la libertad de expresión per se, ¿no? Porque se trata de un personaje además que puso a temblar al sistema después de las revelaciones que hiciera en noviembre del 2010. Pero también, digamos, ponen entredicho precisamente esas decisiones del gobierno ecuatoriano que también pone en riesgo esta institución tan importante que es la del asilo, sobre todo tomando en cuenta de que fue este gobierno, paradójicamente, quien le entregó la nacionalidad ecuatoriana a Assange. Mira, el caso Assange es la antología de la hipocresía y de la doble moral, de aquellos que hablaban de libertad de expresión y cuando creyeron que Correa es cercano a Assange, entréguelo a los leones, ¿no? Y se acabó la libertad de expresión. Yo no creo que todo se debe publicar. Un Estado debe tener información confidencial por seguridad nacional. No puedes decir cuántos soldados tienen en la frontera, dónde están las bases, si estás luchando contra el narcotráfico, contra la guerrilla. Pero eso no significa ocultar crímenes de guerra, pues. Y eso es lo que denunció Julian Assange. Entonces, que hay que guardar confidencialidad de alguna información, por supuesto, pero no en aquellos que son crímenes. Y Julian Assange lo que hizo fue decir la verdad. Pero la hipocresía es tan grande que se lo persigue por haber publicado esa información confidencial. Y él no la publicó. La publicó el New York Times, The Guardian y todo eso, El País. ¿Y por qué no se persiguió a esos medios de comunicación? Porque ellos sí son poderosos, son parte del establishment. Entonces, sí te das cuenta de la doble moral y el cinismo. Y por último, supuestos periodistas, sobre todo ecuatorianos, a defensoras de la libertad de expresión, como Correa fue el que le otorgó asilo a Julian Assange. A Julian Assange sí que se lo masacre, que se le haga de todo. Entonces, esto creo que podemos sacar muchas lecciones a defender la verdadera libertad de expresión, a defender la verdad. La prensa debe ser guardiana de la verdad y es unos graves problemas planetarios, pero sobre todo, por ejemplo, en Ecuador, que la prensa ha sido la primera en robarnos esa verdad. Usted entonces se ratifica en que fue una buena decisión de su gobierno el haber conseguido el asilo a Assange en el momento. Mira, hay cosas que no buscas, se presentan y tienes que asumirlas con responsabilidad. Entonces, nos pidió asilo, examinamos la petición de asilo, 2 meses la examinamos, 2 meses. Y llegamos a la conclusión de que no había garantía del debido proceso, lo cual acaba de ser ratificado por la jueza británica. Presidente, yo quería preguntarle cómo ve el Ecuador después de haber dejado el poder hace ya casi 4 años. Le pregunto, viendo sobre todo los tropiezos y los deslices, los errores que son cada vez más frecuentes, esos hierros que rato a los ecuatorianos, que somos, digamos, los más críticos de este gobierno, nos hacen dar cuenta de que estamos en efecto gobernados por un grupo de incompetentes, ¿no? La semana pasada, antes de la Navidad, un supuesto documento que hablaba de una supuesta alerta naranja que puso a todo el mundo a correr, que finalmente no era un documento oficial, y por último la Corte Constitucional que dice que el último decreto de excepción era inconstitucional
ese dictamen sale el 27 de diciembre, pero recién lo hacen público la noche del sábado 2 de enero, cuando la gente estaba ya en los preparativos para regresar a casa después de las festividades de fin de año. ¿Cómo ve este Ecuador de 2020, de 2021 ya, presidente? Con mucha pena, ¿no? En todo hay retroceso, pero también con mucha esperanza. Ya superamos una vez una terrible crisis. En 2007 yo encontré un país destrozado, ahora la situación es más grave, pero tengo más experiencia, más equipo, volveremos a salir adelante. Pero aquí una reflexión. Alguien dijo que para construir se necesitan gigantes y siglos, y para destruir enanos y segundos. Qué fácil que fue destruir. Y fue más fácil por la indiferencia de la mayoría. Cuando Moreno nos traicionó, cuando alguien traiciona así, eso es imposible que ocurra en Bélgica, por ejemplo. Es imposible. A los 2 meses se va ese gobierno, porque no está traicionando a un adversario político, como quiera llamarlo. Está traicionando la democracia, está rompiendo la democracia. El país eligió el programa de Revolución Ciudadana, continuar con esas políticas que tanta prosperidad nos dieron. Lo botan a la basura, los que pierden la elección ganan el poder por la traición de Moreno y aplican el programa B, el opuesto, el neoliberalismo, y nos destrozaron a todos. Eso es imposible en una democracia madura. Entonces, ojalá nos sirva de experiencia, porque muchos fueron indiferentes, dijeron, no, problema de Correa con Moreno, sí, lo están persiguiendo, pero era problema de ellos. Si era traidor, había un pasito nomás para que sea corrupto y para que sea inepto. Y obviamente se cumplió y se verificó todo aquello, y miren la tragedia en la que nos tiene este gobierno. Ojalá hayamos aprendido esa dura experiencia, se ha hecho muchísimo daño, se ha retrocedido en todos los aspectos, pero económico, social, de seguridad, de política internacional, en todos los aspectos, pero no nos han logrado destruir. Todavía ahí queda eso que se sembró, la gente se ha dado cuenta, después de 4 años de difamación, ya tienen claro pues dónde están los millones, dónde están las cuentas secretas, ellos son los que las tienen y los están encubriendo. Entonces ya ha reaccionado el pueblo ecuatoriano y con esa fe en nosotros mismos podemos recuperar nuevamente la patria. Pero sí fue muy doloroso este proceso de destrucción, además obviamente no personal, no familiar, no humano, el proceso de difamación, persecución de todos estos años. Vamos entrando a materia electoral y usted me da pie a justamente la siguiente pregunta que le quería formular, y es, ese efecto Moreno, el de la traición, no solo a Rafael Correa, no solo a los militantes de la Revolución Ciudadana, sino esa traición al 51.16% de electores que decidieron el continuismo de un proyecto político que había gobernado durante 10 años al Ecuador y que había significado además la construcción de obras, de la inversión pública, la inversión en becas, en educación, en salud y demás. ¿Cuánto influenció en este nuevo proceso preelectoral, presidente? Es decir, porque mucha gente, y a usted le habrán dicho los mensajes de la militancia, de los seguidores de Correa, le habrán dicho, no queremos un nuevo Moreno, no queremos caer nuevamente en un proceso tan trágico como este. ¿Influenció eso, el efecto Moreno, para seleccionar a Andrés Arauz, a Rabascal y a los nuevos candidatos a las listas para la Asamblea y el Parlamento andino? Primero una precisión. No fue la traición al 51.6%, fue al 100%, porque democracia es eso. Podemos debatir, podemos oponernos, pero se vota en las urnas y el programa, dentro de ese marco de reglas establecidas, llamada Estado de Derecho, el programa que fue elegido por la mayoría es el que se aplica. Y yo puedo democráticamente, dentro de ese marco, dentro del Estado de Derecho, oponerme, criticar, pero no puedo hacer trampa, pues no puedo boicotearlo, no puedo desestabilizarlo, no puedo robarlo. No puedo, perdiendo las elecciones, ganar el poder con la traición, comprando a un sinvergüenza como Moreno. Eso no se puede hacer. Tenemos que superar esa cultura de la trampa, esa visión que la política es el espacio del vale todo. Y somos tan sabidos que llevamos 2 siglos en su desarrollo, entendamos. Pero si desde el inicio de nuestra república se ha visto eso, los mediocres aplastando a la gente que destacaba, un Simón Bolívar muriendo en el destierro, un Eloy Alfaro arrastrado, Eugenio Santa Cruz Espejo, uno de los más grandes hombres del país que muchas veces pasa desapercibido, lo sacaron de la cárcel para que muera, pero estaba encarcelado y lo mató la cárcel. O sea, ¿cuántos siglos más vamos a repetir esta tontería? Y más sabido, y somos sapos y él vale todo, y tuvimos oportunidad de destrozar a Correa, entonces aprovechamos para darle duro. Basta, basta. La trampa nos destroza a todos. Entonces quería hacer esa reflexión, no es la traición al 51%, sino al 100%
de los ciudadanos. La traición de Moreno ha sido tan grave, es la más grave de la historia del país, porque incluso Leonidas Plaza, cuando traiciona a Eloy Alfaro, algo muy similar, Eloy Alfaro... Lo mencionaba yo en una conversación que tenía con Orlando en el último programa de Pichincha Universal, justo la semana pasada. Yo le decía, a los ecuatorianos nos va a resultar medio chocante entrar al Salón Amarillo de Carondelet y ver el cuadro de Moreno. Digo, ¿dónde va a estar Moreno? ¿Al lado de Roldós, de Correa, de Borja, de Eloy Alfaro, o va a estar al lado de Ignacio de Vintimilla o de Leonidas Plaza? Le preguntaba yo a Orlando. Va a estar al lado de la basura. Ya está en el basurero de la historia, ¿no? Ese pobre hombre ya no sabrá dónde meterse cuando pierda el poder. Pero en todo caso, fue muy similar. Leonidas Alfaro apoya a Leonidas Plaza, que vence a un banquero, Lizardo García. Y lo que hace Leonidas Plaza enseguida es aliarse con ese banquero contra Alfaro. Pero no traiciona el liberalismo, sigue siendo liberal. Se crean dos corrientes liberales, alfarista y placista. Este tipo no solo que traicionó a sus compañeros, botó a la basura el progresismo y adoptó el más vulgar, extremo, corrupto, tonto neoliberalismo que nos destrozó como país. Entonces es la traición más grande de la historia y de las más grandes de América Latina. Como te decía, en sociedades, en democracias maduras sería imposible, pero imposible algo así. No dura 2 meses. Nadie se atrevería a hacerlo. Pero si hay un loco que se atreve, no dura 2 meses en el gobierno. ¿Por qué romper la democracia? Acá lo aplaudieron los medios de comunicación porque era contra Correa. Y mira dónde nos tienen ahora. En todo caso, esto nos ha dado traumados. Tenemos que superar este trauma. Traumado a las víctimas del traidor y a los titiriteros del traidor, porque saben que es un traidor. Todo el mundo dice, chuti, si vuelve a pasar. No va a volver a pasar. Es un caso extremo, un accidente histórico. Moreno es un enfermo, es patológico. Se ha destruido por tratar de destruirme. Un tipo que odia, ya no busca el buen vivir de él, el buen vivir de los demás, sino el mal vivir de Correa y de los que odia. Y eso lo ha destruido él mismo. Pero eso es algo realmente patológico ya. Entonces, no temamos, volvamos a confiar en nosotros mismos. Además, que si Andrés fuera un traidor, ya hubiera traicionado, si lo han perseguido también 4 años. Entonces, lo de Moreno es un accidente histórico que no volverá a ocurrir. Obviamente, Pichincha pues, es una provincia muy culta. Tampoco caigan en la indecencia, crean en la indecencia, ya en el cinismo, en el descaro de un Lazo y esa gente que dice 14 años gobernando el correísmo, 4 años son ellos los que han gobernado. Nosotros hemos sido los perseguidos, hemos sido los únicos que nos opusimos desde el inicio, recuerden, de que supimos el pacto con Abdalá, nos opusimos al 7 veces sí, les avisamos, les advertimos lo que iba a pasar y no nos equivocamos, fuimos los únicos que nos hemos opuesto y por eso hemos sido las víctimas de este gobierno nefasto. Los únicos que nos opusimos fuimos nosotros. Y ha salido un exministro, candidato a presidente también, ¿no? Juan Fernando Velasco, de la ruptura de los 25, a decir que más pesaban las decisiones de Guillermo Lasso en materia económica que las suyas como ministro de Cultura, vinculándolo y, digamos, estableciendo ese nexo al que usted se refiere entre uno de los candidatos y el presidente Moreno. Pero yo le preguntaba, ¿cuánto influyó ese efecto Moreno para que ustedes decidan que sea Andrés Arauz el candidato? Y preguntarle también, ¿por qué Andrés Arauz debería ser elegido presidente de la República? Pero Alexi, otra precisión. Basta ver, y eso lo hacen en Estados Unidos, en Europa, en sociedades con democracias maduras, basta ver la votación en asamblea. Revisen que creo apoyó todas las leyes que mandó Moreno y que nos tienen quebrados. Revisen, es tan sencillo como esto. Pachacuti también, por si acaso. En todo caso, sí, me olvidé concretamente responder a tu pregunta, que era, ¿por qué elegimos a Andrés? ¿Por qué no Andrés? Pero uno de los factores decisivos fue la juventud. Nosotros creemos en la juventud. Entonces decidimos apostar por alguien joven, preparado a nivel económico, porque el principal desafío es económico, se requiere recuperar la economía, reactivarla, generar empleo, generar ingresos, y sabemos cómo hacerlo, y lo hacemos por ustedes, los que nos están escuchando. Es lo que siempre digo, o sea, sabemos cómo hacerlo, y lo hacemos por ustedes. Si hubiera querido ser millonario, me hubiera metido a banquero. Tonto no soy. Tengo, gracias a Dios, tuve oportunidad de educarme en la mejor universidad del mundo, 2 maestrías, un doctorado. Entonces, me dediqué toda la vida a academia. Nadie entra a la academia para hacerse millonario, porque nunca me ha interesado eso. Me ha interesado aprender, conocer y aplicar esos conocimientos para el bien común. Que tengan la certeza que sabemos qué hacer y lo hacemos por ustedes, no para llenarle el bolsillo a unos banqueros, a la Cámara de Comercio de Quito, a unos cuantos importadores, para contentar al Fondo Monetario, Estados Unidos. No, por ustedes, por la clase media, por Quito, por las grandes mayorías. Entonces, por eso se eligió Andrés Arauz. ¿Por qué tenemos que votar por Andrés Arauz? Dígame alguien más capacitado para gobernar que Andrés Arauz. Además con un equipo, además con políticas, experiencias que ya han sido comprobadas. Lasso ha cogobernado. Si a alguien le queda alguna duda, vea las votaciones de Creo.
Yacu Pérez, pues ni hablar, por favor, o sea, quedámonos un poco malos ecuatorianos. O sea, un tipo que en esta tragedia habla de portar barriles de agua, por el amor de Dios, que es mimético. O sea, el tipo no es indígena y se hace pasar como indígena, que ni siquiera ha pagado impuestos. Mentiroso, pero al límite. No podemos arriesgarnos esas cosas, o sea, querámonos un poco más como ecuatorianos. Mira, la situación del país es tan grave que no es correísmo, anticorreísmo. A los anticorreístas, ¿cuánto daño les ha hecho el odio? No sé ni por qué me odian, pero ¿cuánto daño les ha hecho el odio? No es izquierda derecha, el país está destrozado, es como después del terremoto. Izquierda derecha, es evidente lo que hay que hacer, dar de comer, albergar, evitar epidemias, recuperar los servicios públicos. El próximo gobierno va a recibir ruinas, no va a recibir un país. En este momento se trata del amarillo, azul y rojo. Estamos en un momento muy especial. Nos equivocamos, podemos entrar irreversiblemente a la categoría de estados fallidos y no recuperarnos nunca más. Este 7 de febrero votar todo por listas 1. Sabemos cómo hacerlo. Para asamblea, para binomio, para tener capital político, para recuperar el país, para revertir las leyes nefastas como las de apoyo humanitario y tantas otras cosas que nos deja este gobierno nefasto. Recuperamos la patria. En el 2025, y si eres derecha, vota por la derecha, si te cae bien el vecino, vota por el vecino, si tu cuñado está candidato, vota por tu cuñado, pero ahora no podemos arriesgar, la situación es demasiado grave y hay que votar por aquellos que saben de economía y que tienen la experiencia, el equipo necesario para sacar adelante el país. Ahí las razones por las cuales votar por Andrés Arauz. Seguimos hablando todavía de la elección de Andrés. Yo después quisiera pasar también a hablar de la conformación del binomio, porque está acompañado de Carlos Rabascal, a quien tengo yo el gusto de conocerles desde hace algunos años, porque compartimos obviamente el oficio del periodismo y la comunicación. Pero antes le quiero trasladar una pregunta del equipo de Frecuencia Política, que me decían, pregúntale por favor al presidente Correa si se acuerda dónde fue la primera vez que le vio a Andrés. Arauz. ¿Cuándo le conoció? Ajá, ¿cuándo le conoció a Andrés Arauz? Andrés siempre es un grupo de economistas jóvenes brillantes. Y Andrés era parte de ese grupo que estuvo en Semplá, estuvo en el Banco Central, también en el Ministerio de Talento Humano. Entonces andaba mucho con René Ramírez, con el mismo Fausto Herrera, con gente así, estaba en ese grupo. No me acuerdo del momento exacto en que lo conocí, pero obviamente, o sea, lo llegué a apreciar mucho y tú puedes preguntar a mis colaboradores. Siempre decía que este chico es realmente brillante, Andrés es brillante. Ahora hablemos de la conformación del binomio. Carlos Rabascal venía ya desde hace algunos meses, quizás un par de años, un poquito más, trabajando en una precampaña electoral. Digamos, no se sabía si iba a ser el número 1, el número 2. Finalmente es quien conforma el binomio presidencial de la Unión por la Esperanza y del Centro Democrático, toda vez que se bloqueó la posibilidad de que usted pueda ser el aspirante a la vicepresidencia de la República. Yo sé también que Carlos Rabascal fue amigo incluso de la infancia suyo, estuvieron en el mismo colegio, en la SASE, y ahí tenemos también una coincidencia, yo también tengo mi pasado lasasano. Cuénteme un poco más de cómo fueron esas discusiones para llegar finalmente al nombre de Carlos Rabascal como el compañero de fórmula de Andrés Arauz. Recuerda que el compañero de fórmula era yo. Así es. Y en 22 días sacaron una sentencia de casación para condenarme por influjo psíquico y con la prueba madre de $6.000 prestados que pagué hasta el último centavo para impedirme ser candidato. Entonces, como ya sabíamos que iba a ser lo imposible para evitar que yo participe, porque estaban aterrados, no sabíamos que iban a ser tan osados en sacar una sentencia de casación que nunca en historia, revisen, se ha despachado ni en 3, 4 meses, peor en 22 días. No creíamos que se iban a atrever a tanto. Ellos van a tener responsabilidades graves, porque entonces es fraude procesal. Tenemos las pruebas de cómo preparaba la sentencia el juez Iván León con la secretaria de la Fiscalía, cómo adulteraron archivos. Es obvio que el cuaderno de Pamela Martínez es una farsa, que está mintiendo porque la amenazaron de meterle preso al marido, a los hijos, a los hermanos que trabajaban en esa empresa que habían hecho. Yo ni conocía, dicho sea de paso. Entonces, cada vez se hunden más en su desesperación, pero se atrevieron. Entonces, cuando sabíamos que no con esto, pero con algo, me iban a eliminar. Entonces se barajaron varios nombres. Estaba Marcela Guiñaga, estaba Elsa Viteri, mi propia hermana, algunos sugerían. Y bueno, por diferentes circunstancias se evaluó y creímos que el mejor complemento para la juventud de Andrés, para la formación macroeconómica de Andrés,
era la formación microeconómica, era la formación de periodista como empresario de Carlos Rabascal, y creo que hace un gran binomio. Entonces, a grandes rasgos, las razones por las que consensuando, porque la gente cree también que yo soy el que señalo, no, conversando, viendo varios candidatos, con procedimientos de democracia interna, se decidió designar como candidato vicepresidencial a Carlos Rabascal. Seguimos conversando de los temas electorales con Rafael Correa, y yo le quiero preguntar, presidente, ¿cuál debe ser la hoja de ruta que tome un eventual gobierno de la Revolución Ciudadana, del Centro Democrático? Gana, digamos, en febrero, en marzo, el binomio Arauz-Rabascal, se posesionan en mayo, y por todo lo que ha pasado durante el 20, las consecuencias económicas, políticas y sociales que ha tenido la pandemia y el mal manejo de la misma y de la situación económica en el país, ¿qué es lo primero que tendría que hacer un eventual gobierno de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal? Lo primero, reactivar la economía, pero es el factor urgente, determinante, porque de ahí se derivan otras cosas. Para atender el sistema de salud debe fortalecer la economía, para disminuir inseguridad debe fortalecer la economía, la gente debe tener empleo. Entonces tenemos un programa muy potente de 8.475 millones de dólares para reactivar la economía, y ya empezaron ni siquiera demagogos, ¿cómo podría llamarlo? La gente con tanta miseria humana, ¿no? $1.000 millones, $1.000 a 1 millón de familias, demagogia. Como no es para los banqueros, entonces demagogia. El salvataje bancario nos costó $8.000 millones en una economía de 30.000 millones. Ahora, 1.000 millones para los más pobres, 8.425 millones, que no es costo, ahí hay 3.000 millones de crédito para cooperativas, etcétera, para reactivar la economía, para apoyar al sector empresarial. En una economía de 100.000 millones, ahí sí es demagogia. En el 84, hace casi 40 años, cuando se endeudaron con el extranjero, los grandes empresarios, y el Estado asumió esa deuda, la llamada sucretización, no sé si te acuerdas, Alexis, que nos costó cerca de 1.300 millones, con una economía de 17.000 millones de dólares, más del 8% del PIB, ahí sí está bien, cuando es para los ricos. Cuando es para los pobres está mal. Ya basta, ya basta. Sabemos lo que hacemos, hay que dar un gran impulso a la economía, porque no solo es recuperarse rápido. No es esperar 10 años como Grecia. Anda a ver lo que han hecho con Grecia. Cuánto sufrimiento, cuánta gente que se murió por falta de atención, cuántos suicidios de padres que no tenían cómo mantener a sus hijos, cuánto dolor humano. Consecuencia de la intervención del Fondo Monetario, ¿no? Hay que recuperarse. Grecia es un fracaso el Fondo Monetario, pero lo mismo están aplicándolo acá. Lo mismo, lo que se llaman políticas de austeridad. Lo peor es que dice otra cosa el fondo. Sus intelectuales, su Research Department, su departamento de investigación, dicen no, hay que hacer políticas expansivas, pero todavía imponen las políticas recesivas, y mira cómo tienen a Grecia después de 10 años. En todo caso, hay que dar un impulso fuerte inicial a la economía, y ese es ese paquete muy potente, estudiado, técnico, justo, porque no solo hay que reactivar la economía, sino con justicia social, de 8.475 millones de dólares. Es lo que hay que hacer de urgencia, apenas se llega al poder. Ahora, para lograr eso, digamos, no solo se requiere tener la victoria del binomio presidencial. Para eso se necesita también tener el respaldo necesario en el Parlamento. Y ustedes, yo le quisiera también preguntar, más o menos formularle de la misma manera, lo que hablábamos hace un momento de la selección, tanto de Andrés Arauz como de Carlos Rabascal. ¿Cómo fue el ejercicio para elegir a los candidatos para la Asamblea, quienes están en la Nacional? Y en el caso de Pichincha, que es donde estamos nosotros ahora mismo conversando acá, y por la influencia que tiene Pichincha Universal en la provincia, saber cómo se decidió elegir a los cuadros que están, sobre todo, liderando en los 4 distritos, ¿no? 2 que buscan la reelección, que son el caso de Marcelo Holguín en el norte y de Pavel Muñoz en la ruralidad, y también la inclusión de cuadros más frescos y jóvenes como el de Yajaira Urresta y de Fausto Jarrín. Fausto Jarrín no es tan joven. Pero es un cuadro fresco. Por lo que... no lo otorgues tanto. Bueno, un abrazo a Fausto, un querido amigo, es mi abogado. Mira, primero una reflexión. Es sumamente importante ganar la Asamblea, porque si no, no se podrán derogar todas las leyes nefastas, como el apoyo humanitario. Nos están dejando muchas trampas, quieren privatizar el Banco Central y dejárselo a los banqueros para no poder cumplir con el programa que te acabo de describir de impulso a la economía. Para poder reestructurar las deudas de la clase media. Estamos en una crisis, motivo de fuerza mayor, pero solo el deudor tiene que perder, los acreedores no, los bancos nunca pierden, ya basta. Ya ahorita tienen más de 200 millones de utilidades en el 2020, en tremenda pandemia, no le da ni vergüenza, cuando todo el mundo se está comiendo la camisa, ya basta. El peso de esta crisis debe caer sobre todos, y más aún sobre los que más tienen.
y más aún sobre el capital, no sobre los seres humanos. Pero para reestructurar esas deudas de la familia, para condonar una parte, flexibilizarla, aumentar el plazo, bajar tasas de interés, bajar las cuotas, se requieren leyes. Para eso necesitamos mayoría en la Asamblea, pero ya hicieron trampa, porque no les interesa el país. Cambiaron el método de Hunt, que ya es duro, por el método de Wester, para dispersar los escaños en la Asamblea. ¿Qué significa esto? El método de Hunt tiene el 95% de los países de América Latina. El método de Hunt, si hay dos asambleístas, para ganar los dos, tienes que ganarle 2-1 al que te sigue, 20% y 40%. Con el método de Wester tienes que ganar 3-1. O sea, 40% o 20% se te lleva el segundo, el de 20%. 40% y 15% se te lleva el segundo, el de 15%. Tienes que ganarle con 40 a menos de 13%, o a 13%, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy perjudicial para el país, perjudica la gobernabilidad, dispersa. Va a haber muchos candidatos de partidos minoritarios, del MPD, del partido parroquial, cantonal. Pero ¿para qué hacen eso? Para perjudicarnos, para impedir que haya una mayoría que revierta esas leyes nefastas que han quebrado el país y también para potenciar la corrupción. Porque si ahora pedían un hospital para dar su voto, si es un gobierno débil y es más difícil tener mayoría, va a pedir 3 hospitales. Así que, ¿cuál es la mejor respuesta que podemos dar? Con más ganas, todito, listas 1. Tú has dicho cómo se eligieron los asambleístas. Es fácil ver los toros de lejos, ¿no? Recuerda que yo estoy fuera del país. Recuerda que nuestra gente está exiliada, presa, con brazaletes, limitada la movilidad, por la persecución brutal. Ricardo Patiño tiene una orden de prisión por un discurso en un evento partidista interno, ni siquiera en una plaza pública. Pero ahí no dice nada la prensa, ahí no habla nada de libertad de expresión. Gabriela Rivadeneira, acusada de rebelión, de instigar la rebelión. Metieron preso a su padre diciendo que era su testaferro. Salió Moreno, este infame, a decir que los millones de Gabriela los tenía su padre. Lo sobreseyeron hace un par de meses. No publicó nada la prensa. Un hombre de tercera edad, por ser padre de una dirigente nuestra, una asambleísta. Ese nivel de persecución hemos recibido. Entonces ha sido muy difícil organizar todo esto en estas circunstancias. Con la pandemia no era posible hacer reuniones grandes, no se podían hacer eventos masivos, pero además nos robaron Alianza País 35. 3 veces impidieron que nos inscribamos pese a ser la mayor fuerza política. Nos dio espacio lista 5, con eso les ganamos las elecciones del 2019, eliminaron lista 5. Pero en extremis, ya como un milagro, nos abrió sus puertas Centro Democrático, pero las primarias se tenían que hacer de acuerdo a los estatutos de Centro Democrático. Una serie de restricciones, algunas correctas, otras ya exageradas, ¿no? Por ejemplo, que se haya votado la última vez en esa circunscripción. Por ejemplo, Pavel Muñoz, tú lo conoces muy bien. Pavel era del Distrito Norte de Quito, pero no puede ser candidato al Distrito Norte, ¿ya? Porque ahora está en el distrito, algo pasaba y creo que votó la última vez en el distrito de las parroquias. Entonces tuvo que ir por el distrito de las parroquias. Toda esa serie de restricciones, más la equidad de género, más 25% de menores de 30 años, hacen muy difícil completar las listas. Entonces todo el mundo se queja, no me tomaron en cuenta, no hubo mayoría, no, porque no es posible, porque hay que cumplir también con leyes, algunas acertadas, pero en general leyes muy restrictivas, reglamentos muy restrictivos del CNE y algunos absurdos, como el haber votado la última vez en la circunscripción que vas a representar, que finalmente no hicieron respetar ese requisito, pero si nosotros lo incumplíamos, y lo cumplimos finalmente, logramos de milagro cumplir, pero si nosotros no cumplíamos, te aseguro que nosotros sí nos eliminaban las listas como hicieron en Galápagos, dicho sea de paso. Entonces así se eligió, y obviamente por trayectoria, por méritos. Entonces, por ejemplo, Marcelo Holguín ha sido sin duda de las mejores asambleístas, realmente es una revelación Marcela, su claridad, su lealtad, su compromiso con los trabajadores. Realmente yo la quiero muchísimo, la admiro muchísimo a Marcela. Pavel ni hablar, Pavel es de los asambleístas más capaces, más competentes, más serios que tenemos. Y en el caso de Fausto Jarrín es por Cayambe, él es de Cayambe, él es el que me ha venido defendiendo, tiene mucho cariño entre la militancia, entonces logró consenso para encabezar la lista de los cantones. Y Yajaira Urresta viene de otro partido incluso, pero tenemos que ir más allá del correísmo y también queríamos un representante de esas víctimas, de esos reprimidos de las protestas de octubre, porque se cree que solo fue el movimiento indígena. No. ¿A quiénes persiguieron? A los correístas, ¿verdad? Y ha habido gente civil comprometida como Yajaira que dejó su ojo peleando por los derechos de los demás. Entonces queríamos como emblema de esas protestas de octubre pues poner una candidata, y qué mejor candidata que Yajaira Urresta.
En el caso de ellos, además, vemos algunos otros cuadros que han tenido una participación destacada. Usted mencionaba lo que ha hecho en esta legislatura Marcelo Holguín, que de paso, lo digo, ha sido de las pocas legisladoras que ha defendido, por ejemplo, los derechos de los trabajadores a todo nivel, pero en especial de los trabajadores de los medios públicos que fueron despedidos, y fíjese usted, algunos de los medios incautados que fueron desvinculados y notificados hace más de 2 años, todavía no logran cobrar su liquidación. Entonces, Marcela ha sido de las pocas legisladoras que se ha empoderado de ese tema y que ha estado respaldando a los trabajadores. Caso de Pavel Muñoz, de igual manera, que actúa como coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana y que ha tenido una participación muy destacada en el ámbito legislativo. Esta asamblea tiene esta particularidad también, presidente, y es que con todas las instituciones que tiene el Estado, cuenta hoy con una bajísima credibilidad, ¿no? Algo así como el 2-3% de credibilidad. El Ejecutivo está por el 7%, la función electoral tiene el 5-6% de credibilidad. Hay un proceso de desinstitucionalización muy profundo en el Ecuador, y esa es una de las cosas que también hay que ir componiendo, y me imagino yo que eso también se valoró para elegir estos cuadros, ¿no? Cuadros que sean representativos, que lideren propuestas y causas que vayan en defensa de la mayoría de ecuatorianos y no únicamente en defensa de grupos minoritarios y quizás también de los grupos más poderosos del país. ¿Va por ahí la línea de selección de esos cuadros? Sí, mira, Pichincha es una provincia muy culta y con mucha conciencia política. Pero algunas veces tenemos la memoria frágil. No solo ha habido un proceso de desinstitucionalización, ha habido un verdadero proceso desconstituyente, de desconstitución. Empezaron metiendo preso al vicepresidente, pero se dan cuenta de lo que es el caso de Brecht. Como su nombre indica, Odebrecht, en 12 países, en 11 países acusado y condenado de Brecht, menos en Ecuador. Lo utilizaron, hay un pacto claro, lo denunció Pepe Serrano, con Odebrecht, para perseguir a los adversarios políticos calumniándole, echando lodo, y no acusaron a Odebrecht. Y como no les alcanzaba para robarle la vicepresidencia a Jorge, lo condenaron con un código de derogado a 6 años, para que no pueda pedir libertad condicional. Entendamos lo que ha pasado y lo que nos ha costado. Ya va por el 4º vicepresidente Moreno. Imagínense si hubiera estado Jorge Glass en la vicepresidencia, esta tragedia hubiera sido muy diferente, porque como actuó, por ejemplo, frente al terremoto, hubiera actuado de igual manera en esta pandemia. Luego viene el 7 veces SIP, ese horror que se les dijo lo que era un golpe de Estado. Primera vez en historia que había una consulta popular, un referéndum sin control constitucional, pero era contra Correa, muchos aplaudieron, lo habían convencido de que todo estaba mal hecho, de que todo era elefante blanco, corrupción, y que por supuesto Moreno no se había enterado de nada, no siendo vicepresidente. Bueno, ahí están las consecuencias. Y nos quedamos cortos, porque jamás esperamos que Trujillo, puesto a dedo por Moreno, se declare dictador. Y en lugar de mandarle a ese pobre hombre a un manicomio, cuando dijo que sus decisiones estaban sobre la Constitución, lo aplaudieron. Destituye Corte Constitucional, 7 veces vacancia constitucional. Eso es dictadura, eso no existe en un Estado de Derecho. Entonces había un proceso de desconstitución. Y precisamente por esa descomposición social, volvimos a lo de siempre. No poner a los mejores, poner a los peores, a los más mediocres, a los más manejables, a los más serviles, a los títeres de la oligarquía. Porque decían Correa domina todo, porque gente cercana ganaba los concursos. Pero compara pues un Gustavo Yalc, doctorado en la Sorbona, presidente del Consejo de Judicatura, con esta señora Maldonado con cuñada de Moreno, que ahora preside la Judicatura. Ese es el nivel al que nos han llevado. Y que está llevando un proceso de selección de jueces totalmente opaco, ¿no? Totalmente tramposo, le renuncia a todo el mundo, es una corrupción generalizada. Esta fiscal que sacó 10 sobre 20 y para hacerla calificar le pusieron 30 sobre 30 de exposición oral, cuando no sabe ni hablar. Pero la trampa es evidente. Pero como era para perseguir a Correa, lo aplaudieron. ¿Usted escuchó las declaraciones de Javier Zavala en Pichincha Universal con respecto de cómo se manejó la puntuación y la premiación, diría yo, de Diana Salazar para que sea ella la elegida como fiscal? Y no pasa nada. Imagínate si eso hubiera denunciado a mi gobierno. Pero fue tarde lo de Zavala. Sí. Javier es un gran culpable. Él es experto en derecho y se prestó esta cantinflada, se prestó como transitorio. El hambre de poder. Él es culpable de lo que le ha pasado al país y tendrá que responder. Los transitorios tendrán que responder ante la justicia. Lo que han hecho es imperdonable. Pero en todo caso, con la denuncia de Zavala, la confesión de Zavala, ¿te imaginas si hubiera sido en mi gobierno los titulares que hubiesen habido?
Acá no pasó nada. Cómo han encubierto esta descomposición social. Y aquí están las consecuencias. Por ejemplo, en asamblea. Sale Serrano después de esa vergonzosa situación con el Contralor, Carlos Poli, conversando y todo eso. ¿Quién lo reemplaza? Elizabeth Cabeza. Una mujer que se presta a cualquier cosa. ¿Ya? Una mujer, revise el enriquecimiento ilícito, Elizabeth Cabeza. Y luego Litardo, pues el peor, el mediocre, el más mediocre, con tal de que se presta a todo. Y esta es la consecuencia, la gente no cree en la institución, hay que recuperar la fe en la institución. Hay que revertir ese proceso desconstituyente con un proceso constituyente, que puede ser una asamblea constituyente, pero no es la única vía. Pero lo que sí es claro es que hay que hacer un proceso constituyente, porque lo que hemos vivido estos 4 años es un proceso de descomposición, o más exactamente, un proceso absolutamente desconstituyente. Presidente, yo quiero hablar también sobre la conformación de la lista nacional. Y el otro día estoy leyendo el libro Una tierra prometida de Barack Obama, ¿no? Y leía un párrafo de ese libro y lo relacionaba con lo que está pasando ahora mismo aquí en Ecuador y lo que hemos pasado durante el 2019 en adelante. Hay una frase que me quedó y que decía que en una democracia se necesita de una mayoría para provocar un gran cambio. Y en Estados Unidos eso implicaba construir coaliciones que cruzaran diagonalmente las líneas étnicas y raciales. Y yo me encuentro con una conformación más o menos así en la lista nacional, ¿no? Donde veo que está José Agualzaca, donde veo que está Ricardo Ulcuango, donde veo que está Paola Cabezas, que es una mujer afroecuatoriana, está liderando su hermana, y veo algunos otros cuadros también que tienen que ver con, digamos, sectores un poco más intelectuales también, ¿no? Como Quinto Lucas. Y yo decía, esta frase me viene a la cabeza porque después de lo de octubre, de la revuelta de octubre, en Ecuador vimos cómo empezó a brotar una corriente de pensamiento racista, clasista, regionalista también, ¿no? Cuando les mandaron a quedarse en el páramo a los indígenas. Y eso se ha ido, digamos, como recrudeciendo y se ha convertido en una constante en nuestro país, en un país que no termina de entender el mestizaje, que no termina de entender que somos un país de migrantes también, que nos olvidamos también de ese pasado. Entonces quisiera que nos cuente un poco de la conformación de esa lista nacional. Pero antes de eso, tú citaste cosas muy interesantes y la reflexión de Barack Obama, que escribe muy bonito. No he leído su último libro, pero sí he leído La audacia de la esperanza, ¿no? Entonces, mira lo que él te dice, en Estados Unidos, un país que se gobierna solito, que ha funcionado con Bush, con Trump, es como en Bélgica, tuvimos un año sin gobierno y la gente ni lo nota, porque ya funciona solito, pero se necesita gobernabilidad, se necesita mayoría en la asamblea. Cuando nosotros ganamos la mayoría en la asamblea, la prensa, dictadura, mejor para la democracia, la oposición, el equilibrio de poderes. No existe el equilibrio de poderes, existe inmovilidad de poderes. Se necesita capital político, sobre todo para romper la trampa del subdesarrollo, porque hay que enfrentar poderes inmensos, que son los que nos han mantenido en el subdesarrollo. Hay que enfrentar barreras gigantescas. Pero además, otra cosa, Estados Unidos, si lees a Alexis Tocqueville, Democracy in America, su tratado histórico, dice, lo que más me impresionó fue la igualdad de condiciones, y eso repite en todo el libro. El eje transversal del libro es la igualdad de condiciones. Por supuesto, la igualdad de condiciones solo entre los blancos, ¿no? Porque a Argentina lo determinaba y había esclavitud. Pero en América Latina nunca hubo. Los blancos eran la gran mayoría. En América Latina nunca hubo esa igualdad de condiciones. Entonces, cuando tiene igualdad de condiciones, puede haber esta negociación de poder porque hay equilibrio de poderes. Entonces, más o menos puede sacar conclusiones en función del bien común. Cuando hay asimetría de poderes, esta negociación en base al poder es explotación, que es lo que ha pasado en América Latina. Mira, en el siglo XVII, siglo XVIII se desarrolló, sobre todo el siglo XVIII, la Ilustración, que fue la victoria en el mundo de las ideas de la razón sobre los mitos. Yo creo que para alcanzar la verdadera civilización, un avance civilizatorio definitivo, es cuando esa razón venza al poder en la vida real. Porque lo que se prevalece en la vida real es el poder. Y creen que eso es la política. Yo no sirvo para eso. Cuando alguien se me impone, ¿no? Y sabe que no tiene razón, pero es más poderoso y te quiere condicionar, yo prefiero renunciar a darle la razón. Entonces, ojalá actuemos en función de la razón. Pero se necesita gobernabilidad, se necesita esa mayoría en asamblea. Y tú has dicho, nuestra lista nacional, de los 6 primeros puestos, 2 son indígenas, 2 son afros y solo 2 mestizos. Entonces tratamos de representar a ese gran crisol, a ese gran conglomerado nacional, y ojalá que
que la gente nos apoye, porque no es malo, es bueno, eso nos hace querer la prensa. Es bueno que haya un proyecto político serio en función de la gran mayoría, con capacidad para cambiar las cosas. Y para eso no solo se necesita presidencia, sino mayoría en asamblea. Le decía, presidente, yo vengo repitiendo esto como tratando también de llamar la conciencia de los ciudadanos, de los ecuatorianos en general, porque esta no es una elección, no es una elección más, la del 7 de febrero, que está ya a poco menos de 31, 32 días. Probablemente estas, y yo lo vengo repitiendo y quisiera una reflexión suya sobre eso también, van a ser las elecciones más importantes de la historia del Ecuador, de la historia más reciente de nuestro país, por lo que nos deja el gobierno de Moreno, por esta profunda crisis sanitaria que hemos vivido y que nos ha dejado un saldo en negativo de 40,000 muertes por la negligencia del régimen y también por efecto de la pandemia. Yo quisiera una reflexión suya sobre qué implica, qué tipo de hito es este, el del 7 de febrero del 2021 para los ecuatorianos. Yo estoy de acuerdo. Debe ser de las elecciones más importantes de la historia del país. Nos jugamos la vida. Algunos creen que no es posible, ¿no? Pero sí es posible caer en la categoría de Estado fallido y no salir nunca más de aquello. Haití. Haití fue el primer país latinoamericano en lograr la independencia. Apoyó la independencia del continente. Apoyó, 2 veces se refugió Simón Bolívar en Haití. Era la colonia más próspera de Francia. Los dominicanos comparten la misma isla con Haití. No celebran el Día de la Independencia de España, sino la independencia de Haití, porque Haití invadió República Dominicana. Era tan poderoso. Y hoy mira dónde están. Entonces se puede, con malos gobiernos, malas políticas, caer en la categoría de Estado fallido y no salir de ella. Estamos al borde. Es muy grave lo que está sucediendo. La próxima elección nos jugamos el futuro. No es cuestión de izquierda, derecha. Cuando recibes un país en ruinas, es obvio lo que hay que hacer si tienes recta intención y gobiernas para el bien común. No se trata de correísmo y anticorreísmo. ¿Cuánto daño le ha hecho el odio a los anticorreístas? No sé ni por qué me odian, pero bueno, algo habré hecho mal, escuelas, hospitales, no sé, ¿ya? Pero ¿cuánto daño les ha hecho el odio? Miren dónde estamos. Se trata del amarillo, azul y rojo. No estamos en una situación normal. Estamos en la peor crisis de la historia. Para ponerlo en perspectiva, Alexis, los que me escuchan, muchos recordarán la crisis del 99. ¿Se acuerdan de esa terrible crisis? Terrible, ¿verdad? Nos incautaron los depósitos, centenas de miles de migrantes, 16 bancos quebraron. Bueno, ahí decrecimos 5.4%. Ahora vamos a decrecer 11%. Vamos a decrecer 11%. No es momento de improvisar, de arriesgar, de votar por los que han cogobernado con Moreno. Vean el apoyo de Creo y de Social Cristianismo en la Asamblea, de los que dicen que van a exportar barriles de agua y ni siquiera pagan impuestos. Es momento de votar por esas políticas que ya se demostró que funcionan, que nos dieron prosperidad todos los días. Recuperamos el país en las elecciones de 2025, tal vez antes, si se llama una asamblea constituyente. Allá votarán por derecha, izquierda, sus preferencias ideológicas, por el vecino, por el que me cae bien. Pero en este momento hay que votar por la patria, por tu familia. Hay demasiado en juego. Yo coincido contigo, Alex. Son de las elecciones más importantes de la historia. Y no es momento de izquierda a derecha, rico, pobre, correísmo, anticorreísmo. Es momento del amarillo, azul y rojo. Y sin duda, el mejor binomio, con las políticas más claras y con experiencia, es el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, y el único verdadero binomio de oposición a este gobierno nefasto. El único binomio que realmente va a cambiar las políticas de este gobierno terrible, el peor gobierno de la historia. Estamos ya cerrando el diálogo con el presidente Rafael Correa y yo quería también preguntarle sobre, o más bien que usted reflexione sobre algo que nos tiene a los ecuatorianos preocupados, y es, hemos venido conversando en varias ocasiones con especialistas, con conocedores, con gente especializada en materia electoral, y nos han dicho, ojo, una crisis institucional, electoral como la que hemos vivido durante este tiempo, jamás se ha repetido en 41 años de democracia en el Ecuador. No hemos tenido un Consejo Nacional Electoral tan ineficiente y tan politizado como el actual, que además, digamos, de paso, es herencia también del trujillato. No hemos visto una pugna entre Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso. Entonces, hay una confianza muy reducida, muy baja, escasa, de parte de los ciudadanos con respecto de lo que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral. Pero son esas autoridades, presidente, las que van a organizar las elecciones.
qué tan importante es que cada ciudadano en este país, los 13.600.000 electores, cuiden su voto el 7 de febrero. Nuevamente, la reflexión antes de contestar tu pregunta, el proceso desconstituyente, el trujillato. Qué mal que le hizo Trujillo a la nación. Y lo quisieron poner como el prócer de la independencia. Yo creo que para su beneficio, ya estaba senil el pobre hombre, pero las mentiras que lanzó, que yo tenía 300 millones de dólares, que sus mandatos, sus decisiones estaban sobre la Constitución. El pobre hombre tenía que mandarlo a un psiquiatra y lo aplaudieron para destruir a Correa y mira las consecuencias. Se repartieron, entre otras cosas, el Consejo Nacional Electoral. Y no van los mejores, van los peores. Pita, Verde Soto son títeres de Lazo, lo dijeron, puestos por Lazo. Pero Verde Soto es un moderador tiempo completo, además extremadamente limitado, y burropié de Lazo. Diana Tamain, ¿qué hace esta pobre señora dirigiendo el Consejo Nacional Electoral? Una Estela Cero, o sea, se repartieron, Estela Cero de Alianza País, se repartieron Consejo Nacional Electoral, no es que están los mejores, agarra lo que pueda, y ahí están las consecuencias. Algo similar al Tribunal Contencioso Electoral. Tú lo has dicho, no se ha visto el retorno a la democracia algo parecido. Nuestro binomio se inscribió el 18 de septiembre, recién el 25 de diciembre tuvimos ya la inscripción en firme. A mí me han dicho autoritario, dictador, porque no me sometí a Teleamazonas, a Ecuavisa, al comercio, al universo. Pero ¿cuándo tuvo problemas con nosotros para inscribirse Lazo, Noboa, Gutiérrez, la propia Romo, que nos insultaba todos los días y no sacó ni medio voto? ¿Cuándo? Entonces, lo que se está viviendo ahora no se ha vivido antes y, por supuesto, no hay ninguna confianza, es vergonzoso el espectáculo que dan, no hay ninguna confianza para la transparencia en las elecciones del 7 de febrero, entonces sí les pido a todos los ciudadanos, correístas o anticorreístas, pero demócratas, que aman a la patria, cuidar esas elecciones porque hay grandes probabilidades de fraude. A nosotros no nos dejaron participar porque quisieron, es porque no pudieron eliminarnos, porque hubo presión nacional, hubo presión internacional. A nivel internacional tenemos un gran prestigio, la gente nos quiere, hubo presión hasta a las más altas instancias de las Naciones Unidas. Entonces no pudieron eliminarnos, no es que no quisieron, pero van a tratar de robarnos las elecciones del 7 de febrero, así que les pido a todos los ciudadanos, Quito, Pichincha, todo el Ecuador, estar muy atentos a que no roben los resultados democráticos de esas elecciones. Le queremos agradecer al expresidente Rafael Correa por habernos acompañado y por haber aceptado la invitación a este diálogo, al primer programa de Frecuencia Política en este 2021. Nosotros continuamos en minutos con el Minuto ODS y María Belén Proaño. Gracias, expresidente. Gracias a ti, Alex, y siempre a la orden. Y nuevamente, ¿no? Han sido tiempos duros, tristes, extraños, pero depende mucho de nosotros que el 2021 sea un año de recuperación, un gran año. A todos, dentro de las dificultades, pues que tengan un muy próspero 2021. Un abrazo. Muchas gracias. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. El 2021 inicia con 3.2 millones de nuevos pobres en Ecuador. La crisis devastada por el COVID-19 ha significado un retroceso de más de 30 años en los indicadores de pobreza en nuestro país, que de todos modos ya se venían complicando incluso antes de la pandemia. Con una contracción de la economía de casi el 10%, estudios estiman que se sumarán 1.8 millones de nuevos pobres y 1.4 millones de nuevos pobres extremos al Ecuador. El choque económico ocasionado por la pandemia duplica el número de años estimados para que una familia pueda salir de la pobreza, pasando de 8 a 19 años. Sin embargo, los indicadores de pobreza por ingresos son solo una cara de la moneda. El retroceso a nivel de pobreza multidimensional es mucho peor. Aquí se incluye la dimensión de los retrocesos en relación al acceso a la educación, los servicios básicos y la salud. Las estimaciones hablan de que la pobreza multidimensional en Ecuador se ubicará en el 48%, es decir, la mitad de la población será pobre multidimensionalmente en el Ecuador. Un paquete de inversión social necesario para enfrentar esta crisis implicaría una inyección de al menos 2.600 millones de dólares para minimizar el impacto y revertir la tendencia en pobreza. Esta inversión comprende bonos para emergencia, atención a la primera infancia, estrategias de erradicación del trabajo infantil y ampliación de cupos para educación básica y superior. El mismo gobierno nacional se ha dedicado en estos últimos días a promocionar los montos de sus reservas internacionales que Ecuador tiene disponibles en los bancos. Entonces, en principio, sabemos que existen de sobra los recursos para esta intervención. Lo que ya hemos dicho antes es que habrá que ver si es que es una prioridad de este gobierno apostar por las oportunidades de los niños. Las familias más pobres usualmente tienen a su cargo niños menores de edad y su situación en este momento es crítica. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS.
Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares a través de la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden seguirnos todos los domingos, el reprise a las 21 horas por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.